político, sí. ¿Cómo se mira en este partido lo que el país está viviendo, la posibilidad de que en el transcurso de los próximos días Bolivia pueda estar atravesando momentos aún más complicados por movilizaciones, bloqueos que se han anunciado, principalmente en algunos sectores afines al MAS, como las federaciones del departamento de Cochabamba? Don Willy, buenas noches, un gusto saludarle. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. No sé. Profundamente preocupados, pues. Bueno, Evo Morales y el candidato Arce están tomando una actitud, diríamos nosotros, totalmente irresponsable del momento que está viviendo el país. Esta idea de confrontar al país en un momento en que estamos atendiendo la lucha contra el coronavirus nos parece muy complicado. Porque no nos olvidemos que el fraude de los 14 años, que tiene que ver con un fraude en salud, ahora lo quieren mover a un tema político. Lo que está sucediendo en esta movilización en el Chapare, en Cochabamba, en el Alto, en Yapacaní y en otros lugares más, es altamente preocupante. Es altamente preocupante para el momento político que vive el país, pero también y sobre todo es altamente preocupante porque atenta contra la salud de los bolivianos. En la medida en que tengamos grandes concentraciones de personas, lo que va a pasar es que fundamentalmente haya una posibilidad de un contagio mayor de esta pandemia, de este coronavirus que nos está llevando a casos de la enfermedad COVID que cada vez son más preocupantes. Los datos son realmente preocupantes en el país. Bueno, don Willy, ahora, evidentemente ustedes están manifestando una posición, me imagino que lo que nos ha dicho hace instantes nada más refleja cuál es el pensar, el sentir de comunidad ciudadana. Pero todo esto viene por un tema, que es precisamente las elecciones. El movimiento al socialismo y estos grupos afines quieren que la fecha sea sí o sí el 6 de septiembre. Si mal no recuerdo, también en algún momento Comunidad Ciudadana defendió que la fecha de elecciones sea esta y que no haya postergación. ¿Qué dicen ustedes de este tema que en realidad es el de fondo? Bueno, la posición de Comunidad Ciudadana ha sido muy, muy clara. Carlos Mesa lo ha dicho en varios momentos, ¿no? Este es un momento fundamental donde nosotros lo que hemos hecho es decir, vamos nosotros a preservar la ley. Si el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima institución electoral del país, plantea al país la postergación de las elecciones hasta el 18 de octubre, nosotros la vamos a acatar. Así como en un determinado momento acatamos los diferentes pronunciamientos del Tribunal Supremo Electoral, del Parlamento, y no nos olvidemos que quien firmó la fecha de la elección nacional fue la Presidenta de la República. Por consiguiente, nuestra actitud es clara. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de cambiar aquello. Somos respetuosos, y lo hemos dicho además, somos respetuosos de la voluntad de las instancias pertinentes, pero sí hemos puesto como algo importante la salud del pueblo boliviano. Que se haga el análisis respectivo en el momento preciso de cómo está la pandemia. Y en función de eso, tratar de resolver los temas del cronograma electoral. Así se lo ha hecho. De alguna manera, estamos en este momento con una cierta posibilidad de poder, al mismo tiempo de protegernos de la pandemia, tratar de ordenar el país en el tema político, que pasa por el tema electoral, en el tema social y en el tema económico. Bueno, esto quiere decir entonces que se ha aceptado la fecha que ha marcado el Tribunal Supremo Electoral, que en el transcurso de estas últimas jornadas también ha manifestado que no es un asunto de capricho y que evidentemente la población debe entender y debe respaldar a tiempo de lamentar todas estas movilizaciones que evidentemente pueden generar aquellos problemas que usted apuntaba. Es decir, están plenamente de acuerdo con las decisiones del Tribunal Supremo Electoral y las respetarán, sean como fuesen, de acá en adelante. Bueno, obviamente que respetamos pues la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, eso no quiere decir que si el país, digamos, entra en
pandemia, estimado Mauricio, es un tema que tiene que ver con varias cosas. En este momento nosotros estamos viendo que el país ya ha pasado las 70.000 personas contagiadas y ya ha sobrepasado los 2.700 fallecidos en el país. La gente tiene miedo de enfermarse, obviamente, de perder su trabajo y de sufrir hambre. ¿Cómo no va a tener, cómo no va a tener duda de aquello? Los casos de contagio suben y los fallecimientos también. En el caso de Cochabamba, los fallecimientos tienen la tasa de letalidad entre las más altas de Bolivia, 7.4%, siendo que a nivel nacional está en 3 y fracción. Pero al mismo tiempo también están dándose otros problemas de despido de trabajadores, problemas de falta de seguridad alimentaria y nutricional, el tema de las empresas que pueden entrar en quiebra también es una preocupación grande que tenemos. Por consiguiente, por el fraude y la corrupción del MAS, que no habíamos estado preparados para enfrentar esta crisis de salud, y también por el fraude y la corrupción de Juntos, que no ha tenido la capacidad de dar respuesta a estos momentos de la salud del pueblo boliviano. La oferta de servicio ha sido totalmente limitada. No tenemos test para hacer la confirmación de si estamos con coronavirus o no. No tenemos en este momento servicios de salud equipados que puedan de alguna manera resolver el tema de la demanda de servicios de salud. Las terapias intensivas no están funcionando, están colapsadas, los respiradores no llegaron, no hay un kit de medicamentos que se entregue gratuitamente a toda la población y además la población también tiene necesidad de comer y todo aquello. Entonces, el tema de la resolución de la pandemia ha tenido en la respuesta del gobierno una respuesta pues deficiente, no lo podemos negar. Se hizo cuarentena dura al comienzo, luego se hizo la flexible, entonces se pasó además los problemas hacia los niveles de municipios y gobernaciones. De alguna manera hay una dualidad en la función del gobierno en la resolución de estos problemas. Y ante eso tenemos que de alguna manera estar como un sándwich los bolivianos. Pues hay que intentar dar un modelo ordenador de la crisis del país, hay que institucionalizar al país, hay que sacarlo de la crisis de la pandemia, pero también hay que sacarlo de la otra cosa, que es la crisis electoral o de gobernabilidad, la crisis económica y la crisis social que se viene acrecentando demasiado. Don Willy Sewane, sin embargo, vale la pena resaltar que este tema de las cuarentenas rígidas y flexibles son disposiciones que se han asumido en cada instancia, sea departamental o municipal, porque son precisamente, y usted lo apuntaba, estas las que toman el control de las decisiones que se van a hacer a partir de los informes que se emiten a nivel nacional. En ese sentido, no sé si la responsabilidad le llega al gobierno por los errores que podrían haber cometido acá la gobernadora, el alcalde y otros quienes han tomado decisiones que no han sido muy acertadas, y muchos de los problemas que menciona, muchos, no todos por cierto, tienen relación con incumplimientos también de los gobiernos departamentales y municipales, y de eso no lo escuché hablar, don Willy. Tienes toda la razón, Mauricio. Aquí hay un problema de rectoría, primero del nivel central, del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional. Aquí hay un problema evidentemente nacional que nos tiene como nunca asustados a todos los bolivianos, pero también hay un problema de rectoría a nivel de las gobernaciones y a nivel de los municipios. No es lo mismo el municipio de Santa Cruz, que ha hecho un esfuerzo importante, aunque la pandemia ha sido dura, que el municipio de Cochabamba, por decir algo, ¿no? No es lo mismo, digamos, una gobernación de algún determinado departamento, como el caso de Tarija, aunque la pandemia es dura por allá, como otro tipo de gobernaciones que no quisiera dar, el caso de Cochabamba, por ser un ejemplo tácito. Pero además del tema de rectoría, hay un tema de gobernanza, de la capacidad de entre todos unidos poder resolver o intentar resolver el problema. Y no ha habido esa voluntad política para hacerlo. En varias ocasiones Carlos Mesa ha llamado a la necesidad de un acuerdo nacional para luchar contra la pandemia a nivel departamental y a nivel nacional. Le mandó una carta a la presidenta que no tuvo respuesta. Entonces,
aquí no hay imprescindibles, no tenemos iluminados. O hacemos todos en conjunto con derechos y obligaciones, o nos va a ir mal, porque el enemigo es muy grande, la pandemia es muy grande. Entonces el país tiene que entrar a una suerte de manejo institucional que nos permita respirar un poquito y también tratar de resolver el tema de la pandemia. Hay proyecciones importantes, interesantes, que dicen que estamos entrando ya, que hemos pasado del momento, digamos, de la pandemia dura o exponencial a una pandemia más flexible. Hay casos muy interesantes que podemos charlar. Si quieres te puedo explicar un poquito el tema a nivel nacional, o Cochabamba, cómo se da, ¿no? En Cochabamba, por ejemplo, está clarísimo que a mediados del mes de julio y agosto, perdón, de julio, estamos pasando de la cuarentena exponencial, digamos, del crecimiento exponencial a un crecimiento más flexible, y se espera que a mediados del mes de septiembre entremos ya a la meseta, con lo cual los casos diarios van a ir disminuyendo ostensiblemente, y se prevé, son proyecciones matemáticas, modelos que pueden fallar, son perspectivas de cambio, es que cuando lleguemos a las elecciones tendremos un nivel de bajada de los casos diarios importante en Cochabamba. Lo mismo en Santa Cruz, que se está dando aquello. Lo que preocupa es La Paz. La Paz, que está en la fase exponencial y va a tardar un poquito en entrar a la fase exponencial, y creemos que se va a atrasar respecto a Santa Cruz y Cochabamba un mes en la bajada de la curva, del área bajo la curva, que implica los crecimientos decrecientes de los casos diarios y de la tasa de crecimiento diario. Ahora, usted ha mencionado algo importante, que solamente con voluntad se puede llevar adelante una elección y una debida administración de todo lo que se debe hacer en cuanto a gestión frente a la pandemia. Pero aquello no parece haber. Don Willy, estamos entre el movimiento al socialismo y el gobierno, una fuerte disputa, un tema político. Muchos de los municipios y gobernaciones están en manos de un partido y, por supuesto, los otros, algunos de ellos en manos de quienes son ahora administradores del Estado. Esto es muy complicado, pero parece que es un tema con el que se va a tener que lidiar por mucho tiempo, y si ustedes fueran gobierno, también van a tener que hacerlo. ¿Qué se puede hacer con el movimiento al socialismo y principalmente con esas alas radicales que son precisamente las que hoy en día están generando para nuestras autoridades y para parte de la población estos dolores de cabeza? Y Mauricio, es que en Bolivia hay dos gobiernos, hay una dualidad de poder. Una de las razones por la que está fracasando la gestión de la crisis sanitaria y económica en Bolivia es que, así como hay el poder ejecutivo que está en manos de Juntos, sin embargo el poder legislativo y el judicial están en manos del MAS, además de las más de 200 y fracción municipalidades que están en manos del MAS y la mitad de las gobernaciones. Ambos, Juntos y el MAS, tienen intereses electorales y ninguno piensa realmente en los problemas de salud y la economía. A ambos tienen un mandato extendido que no les faculta para actuar como si fueran electos, y ambos actúan para imponer sus intereses. Esto es pues grave, Mauricio, es muy grave. La Asamblea, o sea, el Legislativo Plurinacional, está controlado por el MAS, promulga leyes que no pasan al Ejecutivo, vulnerando el principio constitucional que manda la coordinación de ambos poderes. Se hacen leyes sin consensos, contradictorias y ineficientes, que solo buscan ganar votos y atacar a sus rivales. Juntos, por otro lado, siguen sus peleas internas en su campaña electoral, y como lo dijo siempre Carlos Mesa, uno de los errores más grandes ha sido que el presidente, que tenía el aval de todos los bolivianos, ha electoralizado su figura, y eso nos ha llevado a conflicto de intereses, se podría llamar. Pero ante eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que llegar a un acuerdo nacional que incluya las cuatro patas de la mesa que tenemos en este momento. Pero eso no se ve posible. El movimiento al socialismo, y reitero, sus alas radicales, parecen tener las ideas absolutamente claras,
Y muchos analistas coinciden en que al próximo gobierno, sea quien sea, le va a ser muy difícil lidiar con el MAS. De acuerdo, estamos en sintonía con aquello. Pero por eso mismo hay que intentar, de alguna manera, que el MAS no se salga de la democracia, aunque no crea en ella. Y lo que hay que hacer de alguna manera es intentar resolver los problemas, porque la pandemia es tan grande que al margen de las buenas o malas intenciones de los partidos, en este caso del MAS, tiene pues que dar también, tiene que comprometerse a resolver ese problema. Hay que obligarlo a que entre una lógica nacional de acuerdo donde todos nos pongamos los puntos sobre las IES, el ABC, de cómo debemos actuar en función de las 4 cosas. La pandemia, el problema económico, el problema social, y para eso un modelo ordenador, que es la elección que va a definir la nueva correlación de fuerzas, va a actualizar lo que es el Ejecutivo y el Legislativo y permitirá una salida política a un entuerto que cada vez resulta más difícil. Tenemos que intentar hacer aquello. Y mientras don Willy, finalmente le planteo esta pregunta, y mientras, ¿qué hacemos con este clima medio preocupante que se ve en el país actualmente? Es que realmente es una idea kafkiana lo que está pasando. Estamos en un momento trascendental y por favor, la medida que ha hecho el MAS es realmente incomprensible para los ciudadanos bolivianos. Tiene que entrar a una lógica de manejo racional de las cosas, porque si no vamos a entrar a una guerra civil, vamos a entrar a los enfrentamientos entre los bolivianos como fue en octubre y además con la pandemia por medio. Tenemos que hacer que de alguna manera se llegue a un acuerdo para definir el cronograma electoral que desinfle la tensión política y los acuerdos en función de cómo actuamos en el coronavirus. Y en función de esas dos cosas, el país se va a poder ordenar. Si no llegamos en aquello, pues las muertes, nos va a pasar lo de Guayaquil. 500 muertes por día en las calles, un sinnúmero de problemas, pero en Guayaquil, poniéndose de acuerdo en un mes, resolvieron el problema. Acá, ¿cómo no vamos a poder resolver ese problema? Será más importante para el MAS incendiar el país que resolver la vida de los bolivianos. ¿Será tan importante para la presidenta no convocar a todos los actores políticos para llegar a un acuerdo y resolver el problema? Estamos en esa encrucijada, querido Mauricio. O tenemos la capacidad y los criterios de gobernanza de llegar a acuerdos para el control de la pandemia y para llevar adelante elecciones, que es la forma como el país de alguna manera va a desenredar este entuerto que tenemos. Gracias, don Willy. Muy gentil por haber estado con nosotros hoy en Noche a Noche. Con todo gusto y te agradezco infinitamente este espacio, Mauricio, y cuando tú quieras, para lo que sea, estamos para servir. Gracias, buenas noches. Nos vamos.